Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo número 1. Vamos a explicar sobre el potencial eléctrico. Los integrantes del grupo son Macías Josué Hernán, Menéndez Vilela Anthony Yanel, que es mi persona, Macías Zambrano Lesber Ramón, Brian Andrés Alvarado Parrales y Cristian Javier de Mera Zambrano. Bien, el tema que me tocó a mí es la teoría, en este caso la teoría del potencial eléctrico. Para lograr entender lo que es el potencial eléctrico, debemos de retroceder hacia los inicios del mismo. El potencial eléctrico se mide en el sistema internacional, SI, en volts, que es V, que deben su nombre al italiano Alessandro Volta, inventor de la pila voltaica. La pila voltaica fue la primera batería eléctrica que pudo suministrar continuamente una corriente eléctrica a un circuito. Adjunto una imagen a la cual usted puede ver el funcionamiento de la pila voltaica. Fue una herramienta súper que útil para los científicos de aquellos tiempos, ya que gracias a eso pudieron descubrir muchos nuevos inventos, como los cuales es el alumbrado que pueden tener las casas o los barrios. Desde ahí, desde la pila voltaica, comenzó todo lo que ahora conocemos sobre la electricidad que hay en general en el mundo. ¿Cómo se descubrió el potencial eléctrico? Gracias a la invención de la pila voltaica en 1799, la cual le dio a los científicos de aquel entonces una herramienta para el estudio de la electricidad. Así fue como reconocimiento a su labor, es decir, de Alessandro Volta, se asignó su nombre a la unidad de potencial eléctrico, es decir, el voltio. ¿Qué establece el potencial eléctrico? El potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente y rotacional del campo eléctrico. Bien, a continuación mi compañero Brian con el tema de herramientas. Buenos días, mi nombre es Brian Andrés Alvarado Parrales y vamos a hablarle un poco sobre lo que son las herramientas matemáticas utilizadas en lo que son la energía, el potencial eléctrico. Cuando hablamos de lo que son herramientas mecánicas, hacemos referencia a un conjunto de fórmulas y unidades que vamos a utilizar para la resolución de dichos ejercicios. Entonces podemos decir que una de las fórmulas de lo que es el potencial eléctrico va a ser igual al potencial eléctrico va a ser igual a la energía potencial sobre una de las cargas. Entonces el potencial eléctrico va a estar dado en las unidades de voltaje, la energía potencial eléctrica va a estar dado en GP, que su unidad va a ser joules, y lo que es la carga eléctrica va a estar dado en coulombs. La siguiente fórmula nos dice que si el potencial eléctrico aumenta, va a ser directamente proporcional a la energía potencial. Es decir, que si aumenta la potencia, va a aumentar la energía. Y a su vez es inversamente proporcional el potencial eléctrico con la carga eléctrica. Es decir, que si aumenta el potencial eléctrico, la carga eléctrica va a disminuir. Entonces, como segunda fórmula podemos decir que lo que es el potencial eléctrico representado por la letra V va a ser igual al trabajo representado por la letra W, que va a estar dado en las unidades de joules, y lo que es la carga eléctrica, que va a estar representada con la letra Q minúscula dada en las unidades de coulombs. Entonces, si sabemos que la fuerza va a ser igual a, que el trabajo va a ser igual a la fuerza por distancia, podemos decir que el voltaje o el potencial eléctrico va a ser igual a la fuerza por la distancia sobre la carga eléctrica. Si sustituimos esa fuerza a partir de la ley de Coulomb, nos quedaría que F va a ser igual a una constante por la carga 1 por la carga 2 dividido sobre la distancia al cuadrado. Entonces, para poder encontrar lo que es el potencial eléctrico, nos queda de la siguiente manera. B va a ser igual a
la constante por la carga 1 por la carga 2 por la distancia dividido sobre distancia al cuadrado. Todo eso lo dividimos también para lo que es una carga eléctrica. Entonces, al momento podemos ver que esa fórmula la podemos simplificar. Nos quedaría como B va a ser igual a la constante de la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia. Si podemos observar, la distancia fue simplificada que estaba en la parte superior con la que está en la parte inferior. Entonces nos quedaría solo la distancia ya no elevada al cuadrado, claro. Todo eso dividido para la constante. Ahora, esa fórmula la podemos seguir simplificando y nos quedaría de la siguiente manera. B va a ser igual a la constante por la carga 1 sobre la distancia. Es decir, se simplificaron una de las cargas que estaban en la parte superior con la que estaba en la parte inferior. Entonces podemos decir, nos quedaría una fórmula que es igual a la carga, al potencial eléctrico va a ser igual a la constante por la carga 1 sobre la distancia. El potencial eléctrico, como les decía, va a estar dado en las unidades de volts. Lo que es la Q, la K, perdón, va a ser la constante de la ley de Coulomb y su valor va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Q minúscula va a ser representada por la carga en las unidades de Coulomb y R va a ser igual eh, a la distancia que se va a estar dada en metros. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Leiber Macías Zambrano y voy a exponer el ejercicio número 1 de potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un punto P localizado a una distancia R de la carga. La fórmula para encontrar el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga dividido para una distancia R. Casi esta fórmula es muy parecida a la fórmula del campo eléctrico. La diferencia es que en la del potencial eléctrico la distancia no está elevada al cuadrado. Las unidades en las que se da el potencial eléctrico es en joules sobre coulomb, también conocida como el voltio. A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. En un determinado punto se tiene una carga de 4 nanocoulombs. Basado en esto, determina el potencial eléctrico si esta carga se encuentra a una distancia de 38 centímetros. Los datos que tenemos en este ejercicio son una distancia R de 38 centímetros, pero esta distancia la necesitamos en metros. Para eso necesitamos transformarla, la cual se realiza de la siguiente manera: 38 dividido para 100, que es lo que tiene los centímetros que tiene un metro, esto nos da igual a 0.38 metros. También tenemos la carga que es igual a 4 nanocoulomb y esta es igual a 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Y la constante de Coulomb que es igual a 9 por 10 a la 9 o también 8 por 8.989 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Una vez tenido estos datos, ya podemos reemplazar en la fórmula del potencial eléctrico. Nos dice potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga, que es 4 por 10 a la menos 9 Coulomb, dividido para la distancia R, que es 0.38 metros. Ya lo que teníamos que hacer es realizar esa operación, la cual la podemos escribir así como está, o también podemos, para hacerla más fácil, hacer la suma de exponentes, en la cual sería 9 menos 9, esto es 0, por lo tanto ya no tomamos esos valores y solo nos quedaría multiplicar 9 por 4, que nos da 36, y esto dividido para 0.38 metros, nos quedaría un valor de 94.74 voltios, que sería el potencial eléctrico que nos está pidiendo el ejercicio.
que era el potencial eléctrico de este ejercicio es igual a 94,74 voltios. Muchas gracias. Bien, a mí me tocó el ejercicio 2 de física resuelto potencial eléctrico. El ejercicio 2 dice, determine la carga transportada desde un punto a otro al realizar un trabajo de 8 por 10 a la menos 3 joules. Si la diferencia de potencial es de 6 por 10 a la 2 voltios. Entonces, la expresión matemática que vamos a utilizar a continuación es la siguiente. El voltaje, diferencia de potencial, es igual al trabajo por unidad de carga. Entonces, el voltaje debe de tener las unidades de joules coulombs. Ahorita nos va a ayudar a saber esa cifra. Como nos están pidiendo determinar la carga, entonces voy a realizar el despeje. La carga sería igual al trabajo entre el voltaje. Ahora vamos a hacer el análisis de unidades para saber que todo está bien. El trabajo lo manejo en joules y el voltaje por esta ocasión lo vamos a dejar en joules coulomb. Si yo realizo las operaciones pertinentes, me va a quedar entonces joules coulomb. Multiplico dividido y 1 y el valor de la carga, sus unidades serían coulomb, lo cual es lo correcto. Continuamos. Voy a sustituir ahora los valores. Carga, el valor de trabajo, que es 8 por 10 a la menos 3. Voltaje, 6 por 10 a las 2. Utilizamos la división 8 sexto. Cuando multiplicamos potencia de la misma base, resto exponente. Entonces, la regla no me queda así, de esa manera. Y por lo tanto, el valor de la carga sería 8 sexto por 10 a la menos 5. Y las unidades coulombs. Muy bien. Y listo. A continuación, mi compañero. Hola ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy el estudiante Josué Hernán Macías Macías de la carrera de Ingeniería Mecánica. Y hoy voy a exponer el apartado de aplicación en el tema de potencial eléctrico. El potencial eléctrico tiene varias formas de aplicación en la vida cotidiana, pero si nos enfocamos en la ingeniería podemos poner los siguientes ejemplos. Un ejemplo sería la pila. Una pila funciona a partir del proceso de oxidación, el cual se da gracias al zinc y al carbono, los cuales se encuentran en el interior de la misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento de fusionarse el zinc con el carbono, generará una reacción. Esa reacción la conocemos como oxidación. La oxidación va a generar electrones o electrolitos, los cuales se van a transferir a los aparatos en los cuales queremos energía. Normalmente son controles remotos para aire acondicionado, juguetes, etc. Si en algún caso relativo algún tipo de maquinaria industrial comenzara a fallar y esta misma cuente con pilas para un funcionamiento preventivo, lo que harían es que cada coulomb que se encuentra en el interior de la pila va a comenzar a moverse hasta generar un determinado potencial eléctrico, el cual sería el que necesita la máquina. Otra aplicación que tiene el potencial eléctrico es la protección de las máquinas industriales. En caso de temer de que ocurra un fallo en la electricidad y las máquinas se averíen, estas pueden seguir funcionando a partir de una batería, la cual rápidamente después del fallo comienza a funcionar y así proteger a la máquina y a sus circuitos, ya que estos necesitan un potencial eléctrico determinado para su óptimo funcionamiento. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que apenas haya una caída, un pico de caída de electricidad y las máquinas lo noten, la batería que tengan instalada va a comenzar a enviar la energía que necesitan o la energía que le hace falta a las máquinas para que éstas sigan funcionando correctamente y no tengan ninguna avería en sus circuitos o en algún tipo de sus elementos. Otro funcionamiento es que a partir de la suministración de energía por parte de la batería,
van a seguir funcionando las máquinas y así se podrá terminar el proceso en los cuales se encontraban y no poder dejar un trabajo a medias, etc. Y también para poder, después de eso, poder ser apagadas de una forma correcta, ya que todos sabemos que las máquinas o los equipos eléctricos deben ser apagados de una forma correcta para que ninguno de sus elementos internos o circuitos, placas, etcétera, vayan a tener alguna avería. Muchas gracias. Esta fue la exposición de nuestro grupo y agradecemos toda su atención.